Hola, muy buenas. En este video vamos a hablar de algunas propiedades de aquellos conjuntos que son enriquecidos con dos operaciones binarias que hacen que este conjunto sea denominado como un campo o un cuerpo. En este video, en lugar de usar la palabra campo, usaremos la palabra cuerpo, por preferencia. Antes de esto, es importante que sepamos qué son las operaciones binarias. Entonces, primero, supongamos que es un conjunto al que fue enriquecido con una operación que vamos a llamar simplemente con la letra asterisco. Esta operación bien puede ser suma o multiplicación o alguna otra operación. Vamos a asumir que la operación es multiplicación, asterisco, para referirnos a cualquiera de ellas. Entonces, si esta operación satisface que si yo cojo dos elementos del conjunto A, elemento B, y yo mediante esta operación le asigno otro objeto, A y B, entonces si esta operación únicamente puede hacer esa asignación para dos elementos a la vez, entonces esa operación le vamos a llamar una operación binaria. En otras palabras, pensemos en la suma. Si tenemos la suma, la operación suma, a la suma únicamente voy a poder asignar dos elementos a la vez. Por ejemplo, si quisiéramos sumar a un tercero, no lo podemos hacer porque nuestra definición de la suma está únicamente para, conforme lo vimos en videos pasados, para ir aumentando en uno de los números de a uno a medida que al otro le vamos restando. Es decir, la operación suma no puede asignar a más de tres elementos a la vez. Siempre es uno, es decir, esto no lo podríamos determinar bien. No podríamos saber cuánto es mediante la suma, la asignación que le daremos a A, B y a C. Sin embargo, para dos elementos sí es obviamente claro. A B le voy a asignar el valor obtenido cuando a A le sumo hombre. Entonces, esta es una operación binaria. Es una asignación de dos objetos en un objeto más, o en algún otro objeto. Entonces, esta flecha que aquí está dibujada, simplemente la usé aquí para describir que iba a asignar, es decir, la operación binaria asterisco, coge A, coge a B y lo sume al resultado que se obtiene conforme sea definida la operación entre esas dos, la operación asterisco. Entonces, ejemplo de ello es que la suma cojo al 5 y al 15 y le voy a asignar el valor 20, es decir, al 5 y al 20 mediante la suma, al 5 y al 15 mediante la suma le asignamos al 20. Mientras que en la multiplicación, al 5 y al 15 multiplico los dos y a estos dos señores mediante esa operación le asigno el 75. Eso es lo que es una operación binaria y es importante saberla porque a los conjuntos que llamaremos campos van a ser enriquecidos con dos operaciones. Una operación la llamaremos suma, denotado con este, y la otra operación la llamaremos multiplicación y la denotaremos con un punto. Entonces, estas propiedades las vamos a dividir en dos partes. Este va a ser la primera parte. Solamente hablaremos de la propiedad clausurativa de la propiedad de existencia de un elemento neutro. Voy a poner simplemente elemento neutro. Y hablaremos también de dos más, la propiedad asociativa y la propiedad abeliana o conmutativa. Abeliana en honor a un matemático noruego que murió a los 27 años. Entonces, vamos a empezar con la propiedad clausurativa. Esta propiedad clausurativa lo que dice es que si tenemos un conjunto A enriquecido con dos operaciones, suma y multiplicación,
Entonces, para cualquier par de elementos en A, es decir, pongamos el par A, B, ¿cierto? Y cualquier operación que implementemos sobre ese par de elementos, el resultado también va a ser un elemento dentro del conjunto. Es decir, si yo cojo A y lo sumo con B, el resultado va a ser un elemento también dentro del conjunto. Y con la multiplicación va a pasar lo mismo. Si A lo multiplico con B, el resultado también va a ser un elemento dentro del conjunto A. Eso es lo que dice la propiedad clausurativa. Veamos esto con un ejemplo dentro de los números racionales. Supongamos que A es el conjunto de los racionales y las operaciones suma y resta y multiplicación van a ser la suma y la multiplicación de los números racionales. Entonces yo cojo un medio y lo sumo con 3 medios, el resultado es 4 medios. Y nótense que tanto un medio como 3 medios son números racionales y cuando los sumamos obtuvimos también un número racional. Si multiplicásemos esos dos señores, un medio por 3 medios, el resultado sería 1 por 3, 3 sobre 2 por 2, que nos da 4. Y vean que el resultado obtenido mediante la multiplicación de estos dos es también un número racional. Bueno, por lo menos, pensemos por ahora que números fraccionarios. Entonces, este es un ejemplo a lo que nos referimos cuando sobre un conjunto se cumple la propiedad clausurativa para dos operaciones binarias. Y hemos dicho que el conjunto A va a ser enriquecido con estas dos operaciones. Y la palabra enriquecida, usada en el sentido en que vamos a operar los elementos dentro del conjunto mediante suma y mediante multiplicación. Esa es nuestra primera propiedad. La segunda propiedad es la propiedad de existencia de elemento neutro. ¿Y qué garantiza o a qué se hace referencia esa propiedad? Dice que existe un elemento único dentro de ese conjunto que cuando yo lo opero con cualquier otro elemento dentro del conjunto que aún seguimos en A, entonces voy a llamarlo simplemente por ahora. Si yo lo opero con un elemento A, el resultado va a seguir siendo A. No va a hacer absolutamente nada mediante la operación binaria, ya sea suma o multiplicación. Entonces, a modo de ejemplo, pensemos nuevamente en los números fraccionarios, el conjunto de los números fraccionarios que permitamos denotarlo con este. Entonces, si yo cojo un medio y lo sumo con el 0, el resultado es un medio. Pero también si yo cojo un medio y lo multiplico con 1, el resultado sigue siendo un medio. Nótense que aquí tenemos dos elementos que cumplen la propiedad, pero en el primero es si la operación binaria es la suma, y en el segundo es si la operación binaria es la multiplicación. Entonces aquí debemos identificar no solamente un elemento neutro, sino dos elementos neutros, tal que para cualquier operación, alguna de las dos, este elemento sea único. Noten que este elemento es único. ¿En qué sentido? Supongamos que hay otro elemento neutro y llamémoslo así, E asterisco arriba, y lo operamos con A. Como es un elemento neutro también, entonces el resultado debe ser A nuevamente, ¿cierto? Debe cumplir también esta propiedad, y dijimos que había otro que también cumplía esa propiedad. Entonces, en particular, deberíamos tener que E asterisco operado por E multiplicado por E debe ser E, pero es que E también es elemento neutro, o sea que eso también debería ser E asterisco. Concluimos entonces que el E asterisco tiene que ser igual a E, es decir, este elemento neutro es único, no hay otro, este es el único que se cumple y único para cada propiedad, para cada operación. Para la suma se llama el 0 y para la multiplicación se llama el número 1. Y eso es lo que establece la existencia del elemento neutro tanto en suma como en multiplicación, que es nuestra segunda propiedad a estudiar. Ahora vamos a estudiar la asociativa y seguida de la abeliana. La propiedad asociativa, sí, de cierta manera lo que nos permite es agrupar o decidir de qué manera vamos a realizar una operación, ya sea la multiplicación o la suma.
¿Qué establece esta propiedad? Dice que si yo cojo A, le sumo con B y le sumo con C, donde A y B y C son elementos del conjunto que hemos enriquecido con las dos operaciones binarias que llamamos suma y multiplicación. Esto va a ser lo mismo, o yo puedo decir, si a A le sumo el resultado de B más C. O bien, yo puedo decir, si primero sumo A y B, y a este resultado le sumo C. Entonces, en resumen, lo que tenemos es que A más B más C es lo mismo que A más B más C. Y aquí lo que estamos es estableciendo que yo puedo primero sumar los dos últimos y al resultado sumarle el primero sumando la suma original, o bien puedo sumar los dos primeros y al resultado de esa suma sumarle el último de la suma original. La suma original es A más B más C. Como esto siempre lo podemos hacer, podemos generalizarlo. Digamos, en lugar de tener 3 sumandos, si tuviésemos más, digamos, A más B más C más D más C, podríamos nosotros elegir, de acuerdo a lo que teníamos, es que como sumamos de a 2 cada vez, podemos primero sumar estos 3 y al resultado sumarle a estos 2. O bien, podríamos, no sé, sumar estos 3 y el resultado sumarle A y después de ese resultado sumarle E, como querramos, o seguir asociando en la manera que más nos convenga. Esto lo que nos permite es siempre decidir cuáles elementos sumar primero, en el caso de la suma. Y en el caso de la multiplicación es exactamente lo mismo. La multiplicación que tenemos, la multiplicación tenemos de que A por B por C, podemos elegir si a lo multiplicamos por el resultado de la multiplicación de B por C, o bien decidir si primero A lo multiplico por B y a este resultado lo multiplico por C. Y lo podemos extender no solamente para 3 factores, sino para muchos más factores. Esto es lo que establece la propiedad asociativa. En un ejemplo, pensemos en esto: un medio más 3 medios más un cuarto. Yo puedo decir si primero sumo estos dos o primero sumo estos dos. Pero sabemos que sumar fracciones homogéneas es mucho más fácil. O sea que primero sumemos estos dos señores y el resultado de la suma si sumemos un cuarto. Entonces tendríamos que sumamos estos dos primeros y esta suma nos da 4 medios. A esto le sumo un cuarto. Ahora realizamos esa suma final, que eso nos da, hagámosla con lo de la carita feliz, sería 8, 16 más 2, que eso es igual a 18 octavos. Y terminamos. Sin embargo, como práctica, sería bueno, si ustedes hubieran decidido realizar primero esta suma y el resultado hacer esta de acá, estoy seguro que por lo menos habrían 2 o 3 fracciones más en este procedimiento. Es decir, esta fracción, esta propiedad asociativa de alguna manera nos permite disminuir tiempo en la solución de problemas siempre que hayamos identificado o familiarizado con las propiedades que vimos previamente de cuando las fracciones son equivalentes o cuando son homogéneas y a partir de allí sumarlas. Lo mismo pasa con la multiplicación y en un ejemplo pues es mejor hacerlo directo, como mejor convenga de acuerdo a lo que nos resulte más fácil. La última propiedad es la propiedad abeliana y esta o conmutativa. Esta propiedad lo que me dice es que yo puedo reordenar los sumandos o los factores de acuerdo a lo que esté realizando y el resultado que vamos a obtener no va a tener alteración, siempre será el mismo. Es decir, si yo tengo A y B en un conjunto A, recuerden que estamos trabajando sobre un conjunto A que está enriquecido con la suma y la multiplicación usual, o depende del conjunto. Si yo tengo A y B elementos allá, entonces a le puedo sumar B y eso lo puedo reorganizar obteniendo el mismo resultado, es decir, a B le puedo sumar la letra A. Esta parte de acá, con la propiedad asociativa, nos permite reorganizar todos los sumandos de tal forma que lo que vayamos a realizar sea mucho más fácil. ¿En qué manera? Veamos este ejemplo. Tenemos un medio más un tercio, más un medio, más un tercio, más un medio. De principio, sin esta propiedad solo sabemos asociar.
Solo sabemos dejarlos quietos en la posición en la que están dentro de la suma y mirar cuáles empezamos a operar primero de acuerdo a lo que nos resulte más fácil. Ahora con esta propiedad podemos reorganizar, es decir, este 1/2 lo voy a dejar quieto y le voy a sumar este de acá. Y a ese le voy a sumar este de acá. Y sumo primero todos esos 3 1/2, es una suma. Esos primeros 3 1/2 asociados de acuerdo a la propiedad anterior. Y a ese resultado le voy a sumar los sumanos que me hacen falta. 1/3 más 1/3. Es decir, esto ya es más fácil de hacer, ¿no? Porque son homogéneos, sería 3/2 más 2/3. Y pues esto ya sería cuestión, lo de acá lo voy a poner acá arriba, más sencilla, sería 3/2 más 2/3. Recuerden, son homogéneos, sumo numerador 1 más 1, 2/3. Y aquí son homogéneos, sumo numerador 1 más 1 más 1, 3/2. Y esto podemos usar nuevamente la regla de la oreja de la carita feliz y obtendríamos 6, 9 y 4. 9 más 4, que eso es igual a 13 sextos. Y finalizamos nuestra suma original, que era esta de acá, y le decimos básicamente muy sencilla porque sabemos qué dice la propiedad abeliana, que nos permite y qué nos garantiza. Nos garantiza que el reordenamiento no nos va a alterar el resultado. Y la propiedad asociativa nos permite escoger la forma como vamos a realizar la suma o la operación. Esta propiedad asociativa abeliana también se tiene para la multiplicación, es decir, si yo tengo A y lo multiplico por B, D va a ser lo mismo que multiplicar a B por A, y todo esto se va a garantizar. Eso era lo que teníamos para este video. Las propiedades adicionales a estas que veremos son existencias de elementos inversos y también la propiedad distributiva, que en un video previo hicimos uso de ellas, pero que no fue explicada bien, entonces lo haremos en el próximo. Entonces, de ser esto por ahora, hasta luego.